Buenos días, amiguitos. En el día de hoy veremos alguien prepararía el camino del Salvador. Pero antes, inclinemos nuestros rostros y oremos. Bendito Padre, te damos gracias por este día. Te pedimos ayúdanos a entender el mensaje que nos quieres enseñar a través de tu palabra y guíanos para guardarla y compartirla con los que la necesitan. En nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Hubo pues en el tiempo de Herodes, rey de Judá, un sacerdote llamado Zacarías. Él era de la clase de Abías y tenía su esposa que se llamaba Elizabeth. Era una de las hijas de Aarón. Y esto nos muestra de que ellos pertenecían a las familias sacerdotales de ese entonces. Y también nos dice de que eran justos delante de Dios y que andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Qué significa esto? Que reconocían que eran pecadores y ofrecían sacrificio a su debido tiempo, obedecían a Dios en todo y fundamentalmente a vivir por fe. Pero ellos tenían un problema, eran de edad avanzada y no podían tener hijos, pues Elizabeth era estéril. Y en ese tiempo se consideraba una maldición de Dios y por ende ella no era favorecida. Los levitas eran como 38,000, entre levitas y sacerdotes, y fueron distribuidos por grupos para dirigir y administrar la casa de Jehová. Estaban bajo las órdenes de los hijos de Aarón. Y uno de estos grupos era el grupo sacerdotal de Abías. Ellos ejercían 2 veces al año su ministerio en el tabernáculo. Y de cientos de sacerdotes de su clase, por suerte, le tocó a Zacarías ofrecer el incienso en el lugar santísimo, el cual oraría por la salvación de su pueblo y por supuesto porque Elizabeth tuviera un hijo. La hora del incienso se realizaba diariamente por 5 días, a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Y una gran multitud del pueblo esperaba afuera orando y que saliera el sacerdote. Mientras Zacarías oraba, se le apareció un ángel puesto en pie a la derecha del altar del incienso e hizo que Zacarías se pusiera muy nervioso y con mucho temor. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y Zacarías dijo: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel y estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte las buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Mas el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba por el porqué de su demora en el santuario. Pero, ¿qué pasó con Zacarías? Cuando salió, no podía hablar y trataba de comunicarse por medio de señas.
y permaneció así hasta cumplir los días de su ministerio y terminando se fue a su casa. Cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz a su hijo y todos los vecinos y amigos vinieron a alegrarse con ellos y a festejar la bendición de Dios. Y aconteció que al 8º día fueron a circuncidar al niño y lo llamaban Zacarías. Pero Elizabeth dijo: no, se llamará Juan. Y todos le preguntaron: ¿por qué? Si no hay nadie en la familia con ese nombre. Y sobre todo el papá o el abuelo no llevaban ese nombre. Entonces preguntaron a Zacarías, y pidiendo él una tablilla, escribió: Juan es su nombre. Y todos se asombraron y se maravillaron, que al momento Zacarías abrió la boca y fue soltada su lengua, y alabando a Dios, y todos los que estaban allí se llenaron de temor y fueron y hablaron de todas esas cosas que habían sucedido por todos los lugares, y todos los que oían las guardaban en sus corazones diciendo: ¿qué pues será este niño? Porque la mano del Señor está con él. ¿Quieren saber qué significan los nombres Zacarías y Elizabeth? Zacarías significa Dios recuerda, y Elizabeth su juramento. Juntos, Dios recuerda su juramento. Qué interesante, ¿no? ¿Qué juró a David su siervo? En Salmos 89, 34 dice: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Este es el versículo que debemos memorizar y debemos recordarlo siempre. Él juró a David que uno de sus descendientes reinaría. Jesucristo es aquel descendiente y Juan era el que lo anunció de que él estaba ya en camino. Juan sería el profeta que iría delante de la presencia del Señor, preparando sus caminos y para dar conocimiento de salvación a su pueblo. Amiguitos, así como Dios tenía un plan y un propósito especial para Juan, así también Él tiene un propósito y un plan especial para cada uno de nosotros. En Romanos 10:17 nos dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por eso es importante conocer y estar seguros que la Biblia es la palabra de Dios. Viviremos con fe, como Abraham, Noé, Abel y muchos otros personajes nombrados en la Biblia, si conocemos sus grandes promesas y la gran esperanza que es en nuestro Señor Jesucristo. La oración. Así como Zacarías y Elizabeth oraban a Dios, nosotros también debemos hacerlo siempre. A ese Dios todopoderoso, al Creador del cielo y de la tierra. Es la comunión personal e íntima con Él. Es la que nos mantiene unidos, pegados, dice la palabra, dependiendo totalmente de Él. Alguien dijo que el cielo estará lleno de pecadores, pero de pecadores redimidos, que reconocieron su pecado y se arrepintieron. Debemos reconocer que somos pecadores y que solo por gracia y misericordia de Dios somos salvos, si creemos que Jesús murió por nosotros. Un buen día, amiguitos. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima clase. Chao.